Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Leonardo Esteban Mendoza Ramos, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa de Ingeniería Electrónica. Para el día de hoy vamos a explicar el paso 4 de nuestra unidad 2, que es adecuación de señales, técnicas, reducción de ruido para el trabajo colaborativo. Nuestro paso 4 dice: diseñar e implementar puente de Weston alimentado con 500 milivoltios. Realice la medición de una fotoresistencia. Aplique a la salida del puente de Weston por un número igual al número del grupo, que en nuestro caso es 31, multiplicado por 19, usando para ello un amplificador de instrumentación constituido por 3 amplificadores operacionales. Debemos saber qué es una fotoresistencia. La fotoresistencia es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de la intensidad de la luz que incide sobre el elemento fotoresistivo. Para nuestro caso, nuestra fotoresistencia, cuando tiene un 100% de incidencia de luz, la resistencia tiene un valor de 220 ohms. Cuando hay 0% de incidencia de luz, la fotoresistencia va a tener un valor de 2000K, que es el valor que vamos a tomar para calcular nuestra resistencia desconocida en el puente de Weston. En el puente de Weston tenemos la siguiente variable: M, que es un galvanómetro multímetro digital para medir la salida del puente; S1, que es nuestra fuente de alimentación, de 500 milivoltios, como lo dice nuestra guía; R1, R2 son unas resistencias de un valor arbitrario, pero es un valor conocido. En mi caso es de 2.2K cada resistencia. LDR1 hacemos igual a R3, que es la fotoresistencia con un valor óhmico conocido. Cuando la incidencia de luz es del 100%, su valor es de 220 ohms. Cuando la incidencia de luz es 0%, tiene un valor de 2000K. Para ello, en el puente de Weston, que ya lo habíamos visto anteriormente, en el anterior video, en la anterior fase, medimos R4, que es RX, calculamos por medio de la siguiente fórmula. R4, según la fórmula, nos va a dar un valor de 2000K, que lo representamos en nuestra simulación. Esta es la gráfica de nuestra simulación, la gráfica número 1, donde observamos nuestra fuente de 500 milivoltios, observamos nuestra fotoresistencia y observamos nuestro puente completo, R1, R2 de un valor conocido y R4, que es el valor que acabamos de calcular. Lo ponemos en funcionamiento, ponemos el puente en estado de equilibrio, la salida es 0 voltios, y luego cambiamos o desequilibramos el puente haciendo incidir una cantidad de luz en nuestra fotoresistencia. En este caso, nuestra fotoresistencia tiene un porcentaje de luz y nuestra salida es de 4.89 milivoltios. Si aumentamos la incidencia de luz, vemos como nuestro puente, la salida va aumentando hasta un valor máximo de 407 milivoltios, como se ve en la simulación. En la gráfica número 2 vemos el voltaje máximo cuando la incidencia de luz sobre la fotoresistencia es al 100%, o sea que tenemos la mínima resistencia en nuestra fotoresistencia. Podemos decir que los amplificadores constan de 2 etapas. Una etapa de preamplificación, que está constituida por 2 amplificadores operacionales normales y que están conectados en realimentación negativa. Se dice que hay un cortocircuito virtual entre estas entradas inversoras y las no inversoras de los amplificadores operacionales. En este caso tendremos una tensión de voltaje en dichos terminales y en las resistencias de balanceo del circuito. Tenemos una fórmula para calcular la corriente que circula por cada una de las resistencias, por la resistencia de balanceo. Y tenemos una fórmula para verificar el voltaje en el lado A y en el lado B de nuestro circuito. Tenemos fórmula para verificar la caída de voltaje en cada una de las secciones de nuestro circuito. Lo podemos ver en nuestra simulación. Tenemos voltaje A y voltaje B. Esas son las fórmulas para calcular las caídas de voltaje que tenemos allí. La segunda etapa, que es la etapa diferencial, y debido a la configuración del amplificador, este disminuye la señal en modo común, con lo que es posible calcular el voltaje de salida con la fórmula que sigue. Esta fórmula nos permite calcular el valor del voltaje de salida de nuestro amplificador de instrumentación. Ahora, para calcular la resistencia de esta etapa utilizamos la siguiente fórmula, que viene dada por la siguiente razón.
R3 sobre R4 debe ser igual a R1.2 sobre R1.1. En todos los casos encontramos que R1.1 es igual a R1 y R1.2 es similar a su R2. Para ello debemos tener en cuenta esta relación. RA debe ser igual a RB, que son las resistencias de balanceo del amplificador de instrumentación. Y además de eso, debemos tener en cuenta que R1, en este caso de R1.1, debe ser de un valor diferente a R2, o sea, R1.2 en nuestro caso. Ahora, considerando que nuestro circuito es simétrico, ¿qué quiere decir simétrico? Simétrico quiere decir que RA y RB tienen el mismo valor. Y además, las entradas, la entrada de voltaje de nuestro amplificador de instrumentación, en su etapa de preamplificación, el voltaje de entrada es igual. Para nuestro caso, es lo que demanda nuestro puente de Wheatstone. A partir de estas fórmulas podemos calcular la ganancia de la etapa diferencial con la siguiente fórmula. Pero en primera instancia vamos a verificar cuál es la ganancia en la etapa de preamplificación. Calculamos los valores ómicos en la etapa de preamplificación teniendo en cuenta que se busca una ganancia de esta etapa igual al número del grupo. Según la guía es 31, como les dije antes, y la fórmula de ganancia para este caso es la que tenemos en azul. La ganancia en la etapa de preamplificación es igual a RA más RB sobre RG más 1, donde esta variable es igual a la ganancia en la etapa de preamplificación, que para nuestro caso es 31. Luego hacemos RA y RB, le damos valores arbitrarios, como dijimos antes, de 25K, y obtenemos el valor de esta fórmula, obtenemos el valor de nuestra resistencia RE, que para nuestro caso, si aplicamos la fórmula, es de 1666.67 ohmios, como ya lo presentamos en nuestra simulación. Luego, para el cálculo de la resistencia de la etapa diferencial, se tiene en cuenta la relación que le dijimos anteriormente, R2 sobre R1 debe ser igual a R4 sobre R3. En nuestro caso, R2 corresponde a R1.2 y R1 a R1.1, como lo dice en esta parte. Para calcular la ganancia de 19, como indica la guía, en la etapa de la amplificación diferencial, inferimos que la ganancia en la etapa diferencial es igual a menos R1.2 sobre R1.1, que equivalen a R2 sobre R1. Donde la ganancia en la etapa diferencial es 19, damos a R1 un valor conocido, en este caso vamos a dar un valor de 5K, y calculamos R2, R1.2. Para este caso nos dio un valor de 95 kiloohmios, que lo trasladamos a nuestra simulación. También, por teoría, sabemos que la relación R1 igual a R3 y R2 debe ser igual a R4. Y con ello realizamos la salida de nuestro amplificador de instrumentación. Nuestra ganancia, dice que nuestra ganancia del número del grupo por 19. Nuestra ganancia total de nuestro amplificador de instrumentación debe ser de 500, debe ser la entrada de voltaje multiplicado por nuestra ganancia total, como lo vemos en nuestra simulación. Esta es nuestra simulación, donde vemos cómo nuestra salida del puente de Wheatstone está totalmente en equilibrio, y vamos a hacer el primer cálculo con la incidencia de luz de nuestra primera señal. Tenemos que si incidimos en un porcentaje a nuestra fotoresistencia, tenemos a la salida de nuestro puente de Wheatstone menos 4.89, que amplificado 489 veces debe darnos 2.88 voltios. Estos son milivoltios y estos son voltios. Si hacemos con una calculadora hacemos el cálculo, nos damos cuenta de que este valor es exactamente el que nos está dando nuestro simulador. 200, y tenemos 4.89 y tenemos la salida 2.88. Esto es, según la gráfica 4 que tenemos aquí, se observa que al desequilibrar el puente de Wheatstone tenemos a la salida un voltaje como sigue: 4.89 multiplicado por nuestra ganancia. Entonces el valor amplificado nos da un resultado de 2.88. Eso lo pueden comprobar con la calculadora y con el
la fuente que les voy a regalar. Tenemos una segunda prueba. Aumentamos nuestro voltaje de salida a 20.5. 20.5 multiplicado por la ganancia debe dar 12.1 voltios, 20 milivoltios. A la salida amplificada multiplicada por la ganancia debe darnos 12.1 voltios. Eso es lo que tenemos en esta gráfica. Y la gráfica, según la gráfica 5, se observa que en la desequilibrar el puente de Wilcox tenemos una salida de voltaje como sigue: 20.5 multiplicado por la ganancia nos da 12.20 voltios. Verificado en nuestra simulación. Luego vamos a incidir un poco más de luz sobre nuestra fotoresistencia y vamos a llevarlo hasta el máximo voltaje de salida de nuestro puente, que es 407, y la salida amplificada nos muestra 240 voltios. Es decir, que nuestro voltaje de entrada amplificado 589 veces debe darnos 240 voltios. Como le dimos anteriormente, esto es milivoltios. Luego entonces, en la gráfica número 6, según la gráfica número 10, se observa que al desequilibrar el puente de Wilcox tenemos la siguiente salida voltaje como sigue. La máxima salida de nuestro puente es 407 milivoltios multiplicado por la ganancia, nos da un valor de 240 voltios, lo podemos verificar en nuestra calculadora. Ahora, para esto, nosotros debemos cambiar algunas características de nuestros amplificadores operacionales. De lo contrario, no vamos a obtener la ganancia ni vamos a obtener la salida deseada de nuestro amplificador de instrumentación. Hay que tener en cuenta esta propiedad, cambiar las características y saber cuáles son las características que se van a cambiar. Muchas gracias.